¿Cómo están? Buenas noches para todos. Gracias por acompañarnos en otra edición de martes de Al Pie de la Letra. Hoy vamos a hablar en general y de seguro va a ser una cuestión que a los padres también le va a servir mucho, que tiene que ver con los chicos que eligen, independientemente a que sea el fútbol, que sea el tenis, que sea la natación, el lugar al que van a ir a practicar deportes. El deporte es sano desde todo punto de vista, pero como padres uno tiene que tomar previsiones y tener la certeza de a quién está encargando básicamente ese sueño de su hijo. Hay historias que hemos escuchado en su momento de situaciones que se dieron en la pileta de natación o de cuestiones que se dieron en gimnasios. Este es un país donde bajo el mango, sin desmeritar absolutamente a nadie, uno vende sus servicios diciendo soy profesor de funcional, soy profesor de CrossFit ahora, tengo un gimnasio y ya nadie tiene la certeza de si lo que está ofreciendo como servicio es un servicio garantizado. No solamente hablo en términos de integridad y autonomía sexual o cuestiones que tienen que ver con la integridad de alguien, sino que también el aspecto de salud que debe cuidarse en muchos de estos casos. Y vamos a hablar en la primera franja del programa con el ministro de Deportes, Víctor Manuel Pecci. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo te va? Bienvenido. Bien, Santiago, un placer estar en tu programa, gracias y a tu disposición. Me imagino que profesionalizar el deporte es todo un desafío. Lógicamente, acá el único deporte profesional es el fútbol, ¿verdad? Los otros son semiprofesionales. El tenis, por ejemplo, tenemos deportistas como Vero Cepede, Montserrat González, que son profesionales, ¿verdad? Y en básquetbol algunos como Martínez, Bruno Zanotti en su momento. Claro. Pero generalmente la mayoría de los deportes son muy amateur y los deportes amateur es una ayuda constante al deportista, ¿verdad? No es que vos le ayudás hasta los 20 años y después depende de su capacidad, él se puede ganar la vida como en el fútbol, claro, o en el tenis, en un circuito, o en la NBA, o en Europa en básquetbol. Hay deportes que son exclusivamente amateur y por más brillante que seas, vos sabés que no hay dineros en premios, solamente los muy buenos ganan en publicidad en realidad. Tienen sponsor como firmas de ropa. Claro. Entonces, para el deportista amateur en Paraguay es más sacrificado aún. Sí. Víctor, ¿y cómo se hace en general la elección? Después vamos a hablar de cómo identificar quizá, porque creo había tenido una conversación con Edgar Torres, el profe, en algún momento, sí, sobre lo desafiante que era el ofrecer en las escuelas inclusive modalidades diferentes al fútbol. A veces el profesor de educación física llega y dice fútbol y eso ya es deportes. Sí. Pero en general, si mamá o papá ahora que están viendo, aprovechando los últimos episodios, tienen a un hijo con intenciones de practicar deporte, ¿qué es lo fundamental a la hora de decidir dónde enviar al niño o a la niña? Bueno, hay muy buenos lugares. Estamos hablando de clubes privados que son muy buenos. Tenemos en la Secretaría Nacional de Deporte, tenemos escuelas deportivas gratuitas, lugares de esparcimiento y escuelas de fútbol hay por todo el país. En ese sentido, lógicamente, hay que tener cuidado en ese sentido, dónde vos estás mandando a tus hijos. Y sobre todo, como yo digo, los padres tienen que saber bien de cerca dónde están y que le eduquen a su hijo a que ante el menor problema que ellos denuncien y que sepan decir no. Cuando somos jóvenes, niños, es muy difícil que una persona te encare y vos les digas no, le ponga límites. Y después vos tenés miedo, ¿entendés? Entonces yo creo que hay que educarle al chico a que enseguida diga que no y denuncie los casos, ¿verdad? Yo te voy a decir, esto no ocurre en Paraguay, en Estados Unidos. Hace poco hubo un caso sonadísimo que le dieron 80 años de prisión. Sí. Al profesor. Más de 270 a un médico que había recibido en su momento también una condena. Sí, porque era del Comité Olímpico Americano, no me acuerdo si era de gimnasia o de la natación, que él tenía a su cargo, tuvo por 15 años a su cargo seleccionar quiénes iban a pasar a formar parte del equipo. Y te estoy hablando de chicos de 11, 12 años. Entonces es todo un tema, ¿verdad? Nunca nosotros sabemos dónde están la gente con problemas, entonces no es exclusivamente esto del fútbol, en todas las áreas vos sabemos que puede ocurrir eso y yo creo que nosotros como Secretaría tenemos que estar pendientes. Ahora, en este caso en particular, ¿verdad?
es la Fiscalía la que lleva adelante el caso penal, pero nosotros como Secretaría de Deporte estamos apoyando también juntamente con la Secretaría de la Niñez, ¿verdad? A eso justamente quiero ir, Víctor. Todo episodio lleva un aprendizaje posterior y me parece que hasta en el debate esto nos ayuda, porque ni siquiera en los medios teníamos visibilizada la problemática. Hoy estamos diciendo dónde llevas a tus hijos a la escuela de fútbol o dónde llevas a tus hijos a hacer deporte y nos preocupamos y me parece que es oportuno, porque me estaba poniendo a pensar nomás y decía, ¿cómo decidís si sos papá? ¿Le llevas al lugar más cercano? ¿Le llevas con un profe al que conoces de algún modo? ¿Haces el esfuerzo y aunque te quede lejos, le llevas a un lugar donde esté más seguro probablemente? ¿Te quedás ahí a acompañarle durante todo el tiempo? Porque hasta ahora creo, salvo que vos me digas lo contrario, Víctor, no existe una lista de instituciones certificadas para realizar la práctica del deporte, ¿o sí existe? Sí, para estar lo más seguro tenés que ir con las federaciones, ¿verdad? Si tú, por ejemplo, tu hijo quiere jugar tenis, lo mejor es ir a la Federación Paraguaya de Tenis, que ahora tiene su local dentro de la SND, Sí. ¿verdad? Bueno, y ellos te van a orientar, te van a decir en qué categoría puedes jugar, el ABC del tenis, quién es el profesor para chicos de cierta edad, quién es el profesor de 12, 14, 16 años. Entonces siempre es importante ir a la federación. Y también, lógicamente, tener los clubes privados que también cuentan con muy buenos profesores. Pero hay gente que le cuesta pagar profesores. Claro, económicamente. Bueno, entonces la Secretaría tiene escuelas deportivas gratuitas y ahí nosotros lógicamente pedimos que los padres acompañen a sus hijos y lógicamente análisis de sangre y un pequeño estudio a ver si sus hijos no tienen ningún problema para hacer deporte, ¿verdad? Entonces, Hoy veía que la Secretaría de la Niñez anunciaba que iba a empezar a trabajar con la APF en la intención de certificar a las escuelas de fútbol y decir, esta está acreditada, esta no está acreditada, entonces tener más o menos una lista. En este trabajo también está inmiscuida la Secretaría de Deportes directamente. sí, lógicamente, ahora estamos, y sobre todo tiene que estar la APF y la UFI, por supuesto, porque la UFI acá está Ramón, perdón, Delgado. Delgado, sí, Ramón Delgado, digo el tenista, porque yo le entrenaba también a él. Claro. No, acá está un monstruo del fútbol, ¿verdad? Que va a estar, creo, Sí, va a estar con a nosotros. continuación. Bueno, él sabe que son 1.800 instituciones en el interior de la República, ¿verdad? Es una cosa impresionante cómo controlás 1.800 clubes, ligas en el interior. Entonces es todo un desafío, ¿verdad? Es todo un desafío. Después están las escuelas, me estaba contando Delgado, las escuelas privadas con fines de lucro, ¿verdad? Que también son miles en Paraguay y donde también hay que ejercer un control, ¿verdad? O sea que es una tarea difícil y no es sencillo el tema. De alguna manera deja, por eso digo, una enseñanza. Víctor, hablando un poco en general de la situación del deporte en nuestro país y lo que te planteaba hace rato de esta charla que había tenido con una persona a la que admiro muchísimo y creo que es un gran talento como Edgar Torres, ¿cómo hacer para diversificar en el deporte en Paraguay? Para que en la escuela, en el colegio, no solamente se mire al fútbol como una salida, sino que se tenga un abanico verdaderamente de posibilidades y se potencie la capacidad de cada uno, diciendo, mira este chico, Víctor, tiene cualidades para el tenis, la altura que tiene, el talento que tiene, cómo se mueve y estas características físicas le podrían llegar a servir para el básquetbol o para el taekwondo, para cualquier otra cosa. ¿Cómo trabajar en eso, Víctor? Bueno, nosotros tenemos, la Secretaría Nacional de Deporte tiene los juegos escolares menores de 14 y menores de 17. Ahí no tenemos fútbol de campo porque tenemos 9 disciplinas diferentes. Entonces eso se juega en todo el país. Ahí está la posibilidad de que el profe descubra el talento del chico, ¿verdad? Ellos compiten todo el año y hay una escuela ganadora en cada disciplina, tanto en masculino como femenino, y se van a jugar un sudamericano que el año pasado se hizo en Cochabamba, este año se hace en Lima, en noviembre, ¿verdad? Entonces ese es un momento importante para detectar talento. Vos enseguida te das cuenta de un talento, ¿verdad? El profesor
enseguida te das cuenta que es un jugador diferente, sea la disciplina que sea. Lógicamente después hay que hacerle un seguimiento a ese chico. Y después también está la parte física, así como te dice Edgar Torres, ¿verdad? Edgar Torres, midiendo más o menos, él puede saber, dependiendo de su genética física, puede saber para qué deporte es apto, ¿verdad? A veces nosotros nos equivocamos. El padre quiere que juegue y el chico no tiene facilidades para ese deporte, tendría para otro. Pero viene con una herencia del padre que quiere que juegue tal disciplina o le gusta, por ejemplo, el tenis, entonces cree que su hijo tiene facilidad y por ahí se está equivocando y es otro el deporte que... Por eso se recomienda que al principio el chico no haga solo una disciplina, ¿verdad? Primero luego porque se va a estresar y cansar, a los 14 años no va a querer saber más nada. Entonces a los 6, 7 años el deporte empieza como una diversión, como un juego. Y cuando más variación de juego hay, mucho mejor. Que juegue fútbol, que haga natación, tenis, básquetbol. Entonces ahí uno puede, aparte que le estás dando una rutina importante, que el chico ya se acostumbre a hacer deporte, también ahí el chico no se estresa, el padre no está encima que cree que tiene un campeón, porque muchos padres creen que tienen Federer, Nadal en su casa. Exacto. Entonces eso pone mucha presión al chico también. Entonces a una edad hay que dejarle al chico que se divierta y después lógicamente va a ir quemando etapas y lógicamente si tiene talento y tiene que salir del chico si realmente tiene esas cualidades para llegar a ser profesional o competir a nivel internacional, ¿verdad? ¿Cómo se potencia básicamente, Víctor, ese talento? Porque, a ver, convengamos que si miráramos un sueño de un deportista como Víctor Manuel Pecci, que hoy tiene la posibilidad de decir es ministro de deportes y llega a un cargo que lo conoce por lo que le tocó vivir a nivel mundial. Pero si vos tuvieras que mirar una proyección y un sueño, ¿qué falta en términos de infraestructura para decir, no tenemos a un Víctor Pecci solo porque nació con ese talento, no tenemos a un Carlos Franco solo porque nació con ese talento, a un Avero Cepede o a los tantos deportistas talentosos en este país? ¿Cómo hacer para que, además de haber nacido con ese talento, tenga la dedicación suficiente en un centro de alto rendimiento? ¿Estamos lejos de ese tipo de cosas, Víctor? No, hemos avanzado muchísimo en ese sentido. En infraestructura, los últimos 3 años hemos avanzado muchísimo. El Comité Olímpico se hizo con fondos de FONACIDE, es un centro de alto rendimiento de primer mundo. En la Secretaría Nacional de Deportes tenemos 20 disciplinas diferentes, estamos haciendo un polideportivo para hacer competencias internacionales de primer nivel. Lógicamente, los deportes que fuera del fútbol, que están muy bien organizados y son masivos, y donde ya tienen las divisiones menores de 12, 14, y son guiados por los clubes, y después los buenos van a la selección, está todo encaminado y todo, diríamos, tiene la virtud de ser masivo, y ahí está todo encaminado. En cambio, los deportes amateurs son mucho más difíciles y más los individuales, porque en los individuales uno requiere, si querés ser competitivo, tenés que viajar mucho al exterior, porque la competencia interna es de bajo nivel, ¿verdad? Totalmente. Porque son muy pocos en cada disciplina, entonces tenés que, de muy chico, tenés que empezar a viajar, te estoy hablando de 14, 13 años, empezar a viajar primero a Argentina, Brasil, después te vas a Estados Unidos y te vas formando y tenés que estar mucho tiempo en el exterior porque la competencia interna no es la mejor, ¿verdad? Entonces es sacrificado y es complicado. Como ocurriría con un estudiante o con cualquier otra carrera, que desafiarte, salir un tiempo, quizá también no solo la competencia deportiva en sí, sino que lo que te forma en términos de carácter, la independencia misma de tus familiares, Víctor. Eso es importantísimo. Yo viajaba, por ejemplo, de los 14 años empecé a viajar solo. 14 años. Sí, 14 años yo llegué a Miami, al aeropuerto, ¿y ahora qué hago? ¿A quién podrá ayudarme? No hablaba inglés y me tenía que ir a jugar el famoso Orange Bowl. Y así, de casualidad, justo uno conocía la dirección, me llevaba, tomaba un taxi. A Roland Garros me fui con 17 años solo, pero ahora ya cambió eso, ahora ya viajan, es otra... Ya hay un soporte, digamos. Ya hay un soporte y al chico se le acompaña ya a partir de temprana edad, ya tienen
preparador físico, ya tienen técnico en la disciplina, tienen nutricionista, tienen, ¿cómo se llama?, la parte psicológica. Se ha avanzado mucho y las escuelas también han mejorado mucho. Víctor, ¿y en qué medida, recién citabas entre lo que es necesario, citabas la nutrición? ¿En qué medida la alimentación de nuestros niños en Paraguay, que sigue siendo una materia pendiente y una deuda histórica, no corresponde a un gobierno en particular, es una deuda histórica que todos la deberían asumir de algún modo, en qué medida la incorrecta nutrición, la falta de nutrición hace que no explotemos todavía más en materia deportiva? Los primeros años de un chico son indispensables y después es muy difícil a un deportista revertir la situación, muy difícil. Entonces es importantísimo, la medicina del deporte ha avanzado, te diría de lo que más avanzó, ¿verdad? La parte física, hoy en día los deportistas viven mucho más tiempo. Nosotros antes a los 30, 32, 33 estábamos reventados de las rodillas, la espalda, pero hoy la evolución de la medicina del deporte hace que el jugador pueda mantenerse más tiempo y lógicamente uno de los problemas es la nutrición, ¿verdad? La nutrición es importantísima en el deportista. ¿Y dónde notas, Víctor, que marca la diferencia todavía en alguna competencia internacional el extranjero? ¿Marca la diferencia en la composición física? ¿Marca la diferencia en la técnica que tiene en materia deportiva? ¿Marca la diferencia en que su formación la llevó de algún modo con la escuela, con el colegio, pero priorizando lo que era el deporte y complementando de algún modo? ¿Dónde notas que todavía nos están ganando y quizá habría que reforzar? Varios puntos hay ahí donde nos ganan todavía. Primero, la competencia interna es brutal, ¿verdad? Para vos representarle a un país como Francia o España, por ejemplo, una categoría de menores de 14 en tenis, te hablo, hay 500.000 chicos que juegan. En Paraguay tenés 30. Entonces la competencia interna ya es mucho más dura y eso te eleva automáticamente el nivel. Claro. El europeo, el americano madura mucho más rápido que el latinoamericano. Un chico de 14 años en Europa entrena sabiendo qué es lo que quiere, ¿verdad? Y cuál es su objetivo. El latinoamericano a los 14 años todavía no sabe cuáles son sus objetivos, si realmente quiere estudiar, jugar algún deporte. Entonces también se madura mucho más rápido. Pero te digo que la competencia para un paraguayo, por ejemplo, para tener una competencia de primer nivel tenés que viajar 12 horas. En Europa tomás un tren en una horita, estás en otro país y te vas a competir y volvés en el fin de semana. Entonces es otra historia. Siempre arrancamos con desventaja, ¿verdad? Víctor, y vos contabas recién la experiencia de Miami, cuando te tocó llegar, digamos, 14 años apenas tenías. ¿Cómo hacías para llevar la educación o tu escuela, tu colegio con el deporte? Porque también eso creo que nos va a servir para quien nos esté viendo en este momento. Como papá o como mamá, el saber cuándo uno tiene que empezar a ceder en materia de lo que es la escuela y el colegio y darse cuenta que de verdad tiene un campeón ahí. ¿Cómo hacías con la escuela y el colegio? Bueno, yo recomiendo a los jóvenes no dejar el colegio. Hay que terminar la secundaria. Después, una vez que vos terminaste la secundaria, podés probar un deporte profesional 3, 4 años. ¿No te fue bien? Podés empezar una carrera universitaria. No te vas a recibir a los 23, 24, te recibí a los 28, no pasa nada, ¿verdad? Pero llega un momento que realmente a mí me pasó, que empezaba a entrenar muchas horas, empezaba a jugar muchos eventos y a viajar mucho. Y en el cuarto curso yo me di cuenta que era un alumno normal, no era ni el mejor ni el peor, estaba ahí promedio 7, era de 1 a 10, 7, 8, sí, era un normal. Y después me acuerdo que empecé a viajar y llegaba a la clase y más perdido, ¿entendés? Entonces perdía motivación, cada vez me iba más atrás, llegaba cansado de los entrenamientos y fui así. En el quinto curso dejé el colegio, tuve que hacer libre después, pero yo te recomiendo, hay que terminar. Hay tiempo para las dos cosas, hay tiempo y hay que terminar el colegio y como te digo,
Uno después prueba, si no te fue bien. Inclusive uno después, si no le da para ser profesional, puede ir a Estados Unidos, conseguir una beca a través del deporte. Los americanos becan mucho para jugar por la universidad. Entonces son alternativas que tenés que tener. Pero lógicamente tenés que hablar inglés, tenés que hacer el TOEFL, pero tenés otras salidas, ¿verdad? Pero ¿notaste en algún momento, Víctor, que, digamos, hoy tenemos deportistas como el caso de Vero, como el caso de Montserrat, en materia de tenis siempre hablando, ¿notaste en algún momento que también la educación tradicional se fue dando cuenta de la importancia del deporte al punto de dejar la rigidez de lado y adaptar sus programas, sus exámenes, inclusive hoy con plataformas virtuales, para que los chicos no pierdan su semestre, no pierdan su año escolar y se dediquen al deporte si de verdad tienen talento? ¿Fue evolucionando de algún modo también eso? Fue evolucionando, pero hay colegios que no quieren darte mucho permiso la ausencia. Hay muchos colegios que, te digo porque ahora me pasa a mí que yo hago el pedido como ministro a tal escuela que el chico tiene que ir a representar a Paraguay a un sudamericano de handball menores de 14 años. Y hay colegios que no quieren dar el permiso, ¿verdad? Y es una... nosotros no podemos hacer nada al respecto. Hay otros colegios que son más flexibles, ¿verdad? Que le dejan a los chicos, pero es difícil. Pero hay otras alternativas para ser libre, ¿verdad? Y aquellos que vienen del interior, Víctor, me supongo que todavía debe ser mucho más difícil y probablemente el tenerlos, algo que pasaba con este episodio que se daba y este escándalo, que refleja un poco lo que sucede con muchos. Vienen del interior y tienen que buscar un lugar donde quedarse. ¿Cómo trabajar con quien tiene que encontrar un lugar para quedarse? ¿Cuáles deben ser las características quizá de ese lugar? ¿Qué previsiones tiene que uno tomar, independientemente del deporte que sea? Y mañana, ¿qué tipo de herramientas podemos tener? Hoy inclusive tienen un hotel, creo yo, un lugar donde quedarse en la Secretaría de Deportes. No sé cuáles son los requisitos como para poder quedarse ahí eventualmente, pero ¿cómo universalizar o ir creciendo en materia de hospedaje para aquellos que vienen a la capital? Bueno, acá hay dos mundos, el mundo del fútbol y el mundo de las disciplinas amateur, diríamos, las otras disciplinas, ¿verdad? En las otras disciplinas no existe tanto ese problema porque está el hotel de la Secretaría de Deportes, que se pueden quedar en forma gratuita, 60 personas más o menos entra, está lo del Comité Olímpico, también se puede trabajar con las federaciones, se pueden quedar en casa de familia, porque la cantidad de deportistas es mucho menor. Ahora, en el mundo del fútbol, eso es otro mundo y es dificilísimo porque es masivo, Claro. ¿entendés? Entonces, la verdad que eso, no sé cómo acá Delgado te va a explicar mejor qué solución, cómo resolver, ¿verdad? Porque él realmente vivió esa situación, un experto de todo lo que se refiere a la parte dirigencial, fue jugador de fútbol. Entonces él te va a saber explicar un poquito mejor cómo solucionar ese tema. La verdad que es un tema bastante difícil, ¿verdad? Totalmente. Y por eso ocurre lo que ocurrió. Totalmente. Estamos hablando con Víctor Pecci después de todos estos episodios que se dieron, pero profundizando un poco en general en la formación, en la identificación de un talento, en el apoyo que se tiene que dar a veces, no solamente de los padres, sino por parte de las escuelas también. Y nos contaba recién Víctor respecto a su experiencia, llegando al exterior, apenas 14 años, una carrera que en el mundo del tenis fue verdaderamente encomiable. ¿Cuál fue el momento, Víctor, en el que sentiste que de verdad estabas pegando un salto que hasta ya te asustaba? Que vos probablemente empezaste con la intención de jugar, de descubrir ese mundo, pero de repente te encontraste con que la cosa venía grosa. ¿Cuándo fue ese momento? Bueno, yo tengo dos momentos. Uno es, hay cosas puntuales que no, se te quedan nunca más te olvidas. Yo me acuerdo, yo me iba en tranvía del centro de mi casa al Centenario a jugar. ¿Dónde vivías? Yo vivía en la calle Chile, a 3 cuadras de Victoria. Chile, frente a lo que era el Ministerio de Educación. Ah, mira. Caminaba 3 cuadras y cuando no me llevaba mi padre, caminaba 3 cuadras, el tranvía espectacular. Sí. Despacito pero seguro. Llegaba y yo me acuerdo un momento que tenía 13 años y que estoy entrando al club y yo estaba ahí en la tenis, fútbol, natación, estaba ahí en la duda. Me
me acuerdo que dije, me tengo que decidir por algo y lo que más facilidades tenía era por el tenis. Y me acuerdo que a partir de ese día empecé a entrenar el doble y no era proyectarme internacionalmente, era ser el mejor de Paraguay. Y después de un año lo logré ya, con 14 años lo logré, ¿verdad? Y después, lógicamente, la otra etapa fue viajar a Roland Garros a jugar Junior, donde gano el evento y ahí ya me quedo prácticamente 6 meses. Me fui por una semana y me quedé 6 meses, ¿verdad? Empecé a jugar ya por dinero en los torneos en Francia y después ya fui enganchando los torneos más grandes, ¿verdad? Por eso son 2 etapas, ¿verdad? Uno a nivel nacional y otro cuando te das cuenta que ya ganaste a nivel junior y el pasito estás ahí nomás. ¿Y cómo notaste que era el tenis? Porque dijiste o fútbol o natación o tenis. ¿Cómo dijiste es el tenis definitivamente? Bueno, primero porque, te cuento, yo siempre digo eso. Yo jugaba fútbol con Miguel María Michelagnoni. Ah, mira. Sí, era mi compañero de colegio. Entonces yo veía que el tipo era un talento. Un crack. Claro. Y yo era, no sé cómo aplicar. Acá no le saco el puesto. Acá no. O sea, acá no es mi fuerte. Sí. Pero en cambio me iba al tenis y con 13 años les mataba todo, ¿verdad? Inclusive yo ya competía con los más grandes. Y en natación me pasó algo parecido. Estaba el Pato Abreu, Sí. estaba Salustro y había otros que me sacaban media pileta, ¿entendés? Entonces también decía, esto no es lo mío. Y así fui encontrando el deporte, ¿verdad? Como una cuestión de negocio que Claro, busca dónde en la competencia lógico, tenés uno quiere menos. ser el mejor. Entonces se va acomodando, es así, así. Y descubriste que finalmente era el tenis y, digamos, la etapa nacional la tenías ya superada porque no había otra competencia, digamos. Así mismo. Y tuve obligado a salir de chiquitito porque a los 14 años gané el nacional de mayores. Fui campeón nacional con 13 años y medio, 14 años. ¿Y qué era como deportista lo que más te costaba, digamos? Porque, a ver, ibas al entrenamiento y había algún momento del entrenamiento que no querías, decías, no me gusta hacer las repeticiones, no me gusta hacer el saque, me quiero ir directo al peloteo. ¿Cuáles eran tus mañas, digamos, en el entrenamiento en sí? No, hay una etapa, la primera etapa que es todo aprendizaje, el mundo, Europa, Estados Unidos, ahí es todo espectacular, es un mundo que está descubriendo. Después de un tiempo se vuelve una rutina, ya sos profesional y tenés que entrenar todos los días, competir, viajar, hotel, te cambia ya la película. Y mi punto flojo era que yo no hice una etapa de preparación física por ponerle una evolución de los 13, 14 años. Y recién hice mi primera preparación fuerte cuando tenía 20 años con un profesor que era el de Guillermo Vila, un profesor argentino, Belfonte se llamaba, que me fui a entrenar a Argentina. Entonces tenía una deficiencia de unos años y me costaba mucho al principio la parte física, ¿verdad? Y esa es la parte que me costaba, mantenerlo todo el año, porque hacía pretemporadas, pero después tenía que reforzar y no las reforzaba y como soy grande, cuesta mover este cuerpo, me costaba mover y en el tenis unas décimas que llegás tarde a la pelota ya no le pegás de la misma forma. Entonces esa es la parte que más me costaba, la parte física. Víctor, y mirando todas las facilidades que existen hoy, toda la tecnología que está aplicada al deporte también, mirás de repente y decís hasta con cierta añoranza, si yo tenía la posibilidad de contar con esta tecnología, hubiera corregido esa milésima de tiempo que era fundamental, hubiera corregido mi saque, hubiera corregido mi revés. Mirás la tecnología de hoy y decís que podría haber quizá aportado todavía mucho más. Si yo jugaba hoy, Sí, en claro. esta época, sí, por eso. No iba a ser el jugador, mi derecha no iba a ser mi derecha. ¿Qué iba a cambiar? Y la forma de agarrar el grip, se modificó el grip, la raqueta nuestra era chiquitita, ahora son grandes, despiden muchísimo más. El peso quizás es diferente No, el también. peso no, antes eran pesadas ya, pero el grip cambió, la posición mismo, antes se ponía mucho uno de costado porque la raqueta era muy chiquitita y tenía que acomodarte, hoy pegan de frente. O sea, no jugaría porque si juego como jugaba no le gano a nadie. Entonces físicamente sería mucho mejor
porque la parte física ha evolucionado muchísimo en el deporte. Hoy, antes de ser tenista o futbolista, sos atleta y después sos tenista. A nosotros éramos tenistas, no éramos atletas. ¿Y cuánto tiempo le dedicabas al entrenamiento en sí? A la parte física, a la parte técnica. En un día, ¿cuánto le dedicabas? Mucho, 5 horas por día, mucho le dedicaba. Y a veces me equivocaba también. Lo que pasa es que cuando vos no tenés a alguien que te oriente y que sepa realmente, vos estás improvisando todo el tiempo. Es prueba-error. Claro, muchos errores. Yo hoy me doy cuenta mirando de afuera, hijo, digo, ¿cuántas veces me equivoqué, verdad? Pero era porque yo era mi profesor y una vez que mecanizaste los golpes, después de mecanizar es imposible. Entonces yo hoy de afuera me doy cuenta que cometí muchos errores, ¿verdad? Practicaba demasiado una cosa y nunca practicaba lo que realmente necesitaba. No dosificaba bien los entrenamientos, a veces me pasaba de vuelta. Muchas cosas. Viajaba, no programaba los torneos, entonces, por ejemplo, hacía un desgaste 4 o 5 semanas seguidas y después me desinflaba como un globo en vez de programar mucho mejor. Los viajes, hacía viajes larguísimos en vez de hacer viajes más cortos en otros torneos, la diferencia de horas, muchas cosas. Hay que, mirando de afuera hoy, sería otra cosa. Pero necesitas un profesor que te vaya marcando. Uno cuando es joven cree que sabe todo y en realidad no sabe nada. Te preguntaba lo de la tecnología, los conocimientos, todo lo aplicado hoy al deporte, porque lo leí hace poco a Djokovic, hablar de una experiencia que le tocó vivir respecto a la alimentación en particular y una charla que llegó a tener con el médico de Messi, donde este le hace una prueba y se da cuenta que tenía una intolerancia al gluten en particular. Sí. Y solamente con ese cambio de alimentación, él termina consiguiendo unos cambios tremendos en rendimiento en materia deportiva y en materia física. Y probablemente todo eso, que hoy está al alcance de una prueba que en media hora te da la posibilidad de tener resultados, también te hubiera aportado muchísimo, Víctor. Lógico, a Djokovic le cambió la vida. Él era una persona inestable, era una persona nerviosa y era celíaco. Sí. Entonces, al hacerse el análisis, cambió su físico, ahora es todo fibra, antes no era todo fibra. Imagínate el celíaco, la digestión mal durante que vos estás jugando, no tenías energía, dormías mal. Y se levantaba cansado. Cansado, mil cosas. La celiaquía es una enfermedad para un deportista de alto rendimiento, es letal, ¿verdad? Para una persona normal también, ¿verdad? Si no agarras a tiempo, y eso le cambió la vida a él. Y antes uno era celíaco y no te dabas cuenta, ¿verdad? Totalmente. Creías que era dolor de estómago, que tenía acidez, hay varias formas de... Pero hoy en día la medicina del deporte ha avanzado muchísimo. Físicamente la parte física, rehabilitación, ha avanzado muchísimo. Ellos son, vos ponés un video cuando nosotros jugábamos y ves ahora, y es otra velocidad, sí. Víctor, ¿quién es el mejor tenista de todos los tiempos? Para mí, bueno, hay dos monstruos. Roger Federer, que ganó 20 Grand Slam, y le sigue Rafael Nadal, diferente estilo totalmente, que ganó 16 Grand Slam. Uno es, lógicamente, el talento puro, la facilidad para jugar, y es el que más... Acá se cuenta el mejor tenista de toda la historia, cuántos Grand Slam ganaste. Exacto. Así de sencillo es, ¿verdad? Pero Nadal ganó 10 Roland Garros. Eso vos decís, Federer ganó un Roland Garros y ganó 15, 19 en cancha rápida. Ganar 10 Roland Garros, no sé cómo te explico, es una cosa de loco, ¿verdad? Entonces los dos para mí, pero el juego me gusta más el de Federer, pero Nadal también, vos le ves el despliegue que hace. ¿Qué tiene cada uno? Al observarlo y vos decís, esto es lo que encuentro en Federer y esto es lo que encuentro en Nadal, ¿cómo los describirías y los diferenciarías de algún modo? Uno juega con la muñeca, el otro juega con todo el físico, con potencia, hace un esfuerzo tremendo. Uno es más completo que Federer porque él saca mejor, sabe jugar de fondo, puede ir a la red tranquilamente, te puede hacer un saque y volea tranquilamente, tiene más variación, pero después le tenés a Nadal que físicamente es más fuerte, tiene una derecha infernal
y se mueve mejor. Quizás de cabeza en algún momento fue más fuerte que Federer, ahora no, porque Nadal le ganaba siempre a Federer. Y yo decía, ¿y cómo puede ser? Este es el mejor del mundo y Nadal le tenía... Porque siempre uno tiene Le tenía de hijo. Sí, pero ahora revirtió un poco esta situación, creo que le ganó 3 o 4 veces seguidas. Pero te digo, los dos son unos monstruos. ¿Y hoy crees que definitivamente estamos viviendo el mejor momento del tenis en su historia? Totalmente. El mejor de todos los tiempos. Porque, como te digo, Federer 20, 16, Djokovic 12, Murray 5, 6. Le dejaron al resto, le dejaron ganar 5 Grand Slam, creo que ganó Del Potro, Del Potro y compañía. Así, fueron 3 o 4 que estos animales le dejaron ganar en 12, 15 años. Antes estaba Sampras, en una época Agassi, pero ganaban otros también, ganaban otros. En mi época estaba Borg, McEnroe, Lendl, Vilas, pero ganaban otros también. No era que ellos ganaban todos los Grand Slam así, no había una supremacía. Entonces, esta para mí es la mejor época, indudablemente. Y definitivamente es una época que la estamos viviendo. Y le vamos a extrañar el tenis cuando falten los dos. No sé cómo le vamos a... ¿Y ves que hay recambio? O sea, mirás y decís, hay recambio y estos son los que empujan y vamos a tener una mejor época todavía del tenis, ¿o no? Recambio va a haber. Hay chicos jóvenes que van a jugar muy bien al tenis. O sea, porque siempre hay recambio. No creo que el nivel de estos dos. Y de Djokovic también ganó 11, 12. No creo que sea este nivel, ¿verdad? ¿Y en Paraguay cuál es el futuro del tenis? En damas estamos bien. Vero juega ya Grand Slam, que es muy importante, ¿verdad? Codearse con las mejores del mundo. En varones tenemos promesas. Hay un chico de 13 años que ya ganó 2 o 3 torneos en la gira sudamericana, clasificó para Europa, pero tienen 13 años. Tenemos nada para ahora. ¿Y por qué nos está costando más, Víctor? Y porque hay que quemar muchas etapas, el tenis es súper profesionalizado, la Federación de Francia, por decirte, gasta 100 millones al año en desarrollar el deporte. Tienen 2 millones de franceses que pagan 15 euros para que el deporte, así, gente amateur que juega, ahí ya tenés otra vez una fortuna. Entonces, económicamente ellos son potencia, los ingleses también, en Wimbledon te ganan 200 millones de dólares, el US Open también. Entonces, en cantidad, en la parte económica, es muy difícil competir contra eso, ¿verdad? Y vos tenés que ir quemando etapas de los 6 años, tenés que viajar mucho, estar fuera de la casa, dejar los estudios. O sea, salvo que surja un talento excepcional, es profesionalizarlo de todos modos. Así mismo. Víctor, te agradezco mucho por estar con nosotros. Por favor, mi agradecimiento. Un placer. De verdad, un placer. Vamos a hacer la pausa y a la vuelta de la pausa vamos a conversar con Rogelio Delgado, también una persona que tremendo deportista y un gran conocedor de todo este mundo. Vamos a hacer la pausa. A la vuelta seguimos con él. 9 de la noche con 51 minutos. Esto es Al Pie de la Letra. Estamos en vivo a través de Noticias Paraguay como todos los martes desde las 9 de la noche. Ya nos acompaña en esta segunda parte del programa Rogelio Delgado. Vamos a charlar con él, un hombre que conoce mucho del ámbito del fútbol, del ámbito del deporte y ahora también incursionando en el ámbito político. ¿Qué tal, Rogelio? ¿Cómo te va? Bienvenido. Verdaderamente un gusto estar en tu programa. Igualmente, gracias por estar con nosotros, Rogelio. Rogelio, ¿cómo tomaste, más que como dirigente, como activista, cómo notaste como deportista este escándalo de Rubio Ñu de Luque? La verdad que una gran pena, ¿verdad? Especialmente cuando después del allanamiento que gracias a Dios lo hizo muy rápidamente la doctora Teresa Martínez, a quien agradecemos, ¿verdad? Porque ya nos ha ayudado en otros casos también. Una gran pena, porque ahí cuando estaba ahí ya dimensionaba que eso iba a tener una repercusión mundial. ¿Por qué cuando estuviste ahí? ¿Qué encontraste? ¿Qué notaste que dijiste, esto va mucho más allá? Porque lo que había ahí, lo que se encontró ahí, no puede estar en un recinto deportivo. O sea, el verdadero arsenal de material pornográfico de todo tipo no puede estar en un recinto deportivo. Entonces eso ya me hacía imaginar
que eso iba a tener una repercusión que tristemente lo íbamos a sufrir en cuanto a una antipropaganda, no solamente para nuestro deporte, sino para nuestro país, ¿no? Y cuando realizaron ese recorrido, ¿encontraron además a otros chicos que estaban en el lugar, a otra gente que podía haber caído en una situación similar en otro momento? ¿Qué encontraron desde el punto de vista humano propiamente? Mira, yo creo que la justicia de alguna manera ya ha intervenido en un caso que se daba con las niñas en nuestro país. Aquel tema del criadazgo que generalmente después la sufrían las niñas en manos de los mayores, de los adultos de esa casa. Hoy, lastimosamente, esta es una más cruda realidad, ocurre también con los varones, ¿verdad? Y Dios quiera que dimensionemos esta realidad. Si querés jugar al fútbol, vení acá y haz lo que yo te digo. Así es. El gran tema es que a lo mejor ni siquiera se necesita eso, porque cuando uno viene con la ilusión del interior del país, mirando los beneficios del fútbol y el poder del fútbol que verdaderamente ha hecho mucho por muchos, como por mí, ¿verdad? También está expuesto porque necesita de un techo, necesita de un plato de comida, ¿verdad? Y necesita esa oportunidad que te puede dar el fútbol, ¿verdad? Entonces uno está verdaderamente expuesto a situaciones como esta, ¿verdad? Por eso, indudablemente, este caso tiene que ser el principio de una intervención y una investigación verdaderamente profunda para que esto no se repita y no lo suframos como lo sufrieron tantas niñas en el pasado cercano en nuestro país. Rogelio, vamos a un caso que se puede llegar a dar, que se da de hecho habitualmente. Un chico que está a los 10 años, a los 12 años en San Pedro. Resulta que tiene cualidades y se va Eduardo, que es un cazador de talentos, y le dice, veo cualidades en vos, vamos a Asunción, te voy a hacer jugar en un club de la liga aregüeña, atireña, capiateña, lo que fuera. ¿Cómo reacciona papá ante esa situación? ¿Cuál sería tu recomendación ante una situación que es real, que se da, Rogelio? Lo que pasa es que todo el proceso educativo, formativo, siempre va a necesitar de un tutor. Y el tutor generalmente tiene que ser el padre, ¿verdad? Y ese acompañamiento es imprescindible, es imprescindible. Ahora, no en todos los casos se va a poder dar eso. Entonces, tiene que haber un escenario que de alguna manera regule y formalice eso. ¿Por qué razón? Porque también hay clubes, ¿verdad?, que hacen esta tarea y lo hacen bien y verdaderamente juegan en beneficio de su club, pero también en beneficio del desarrollo del potencial de esos chicos. Eso existe, ¿verdad? El gran tema también, este escenario está, ¿verdad?, contaminado por oportunistas de todo tipo. Nosotros hemos tratado un montón de casos de extorsión, de explotación, de coacción, pero con fines monetarios, ¿verdad? No con fines sexuales. Claro, esto es demasiado serio. Esto es demasiado serio. Pero por eso digo, Rogelio, insisto en esto. En la realidad y en la práctica se da este ejemplo que te estoy mencionando. Se va Eduardo, que es empresario, y le dice a don Carlos, Sharajata Chupé, Jota Paraguay, o Jugata, o POJ Inglaterra, POJ Argentina, POJ Juacuata, la fútbol. ¿Cómo haces ante esa situación? Cuando sabes que vos como papá, que sos el tutor, que sos el responsable, no te vas a poder acompañar de San Pedro hasta Asunción al chico. ¿Qué vas a hacer? No, generalmente se lo abandonan. Por eso te digo, cuando se abandona en un recinto responsable, como algunos clubes, que tienen una pensión ordenada, tienen tutores que acompañan permanentemente a los chicos, incluso a nivel escolar, ¿verdad?
Pero hay otros que están totalmente insertos a su suerte, ¿verdad? Y son presa muy fácil de oportunistas. Generalmente, uno escucha que el chico que empezó jugando en tal escuela de fútbol ya queda atado para siempre a ese club. Y la historia de yo quiero ir a tal lugar cuando tengo 18 y quiero mi pase es un problema de siempre. ¿Cómo se resuelve eso en la realidad, Rogelio? Cuando uno cumple 18 le puede decir al club en el que estuvo siempre, señor, usted me da mi pase, yo me voy a jugar, no tengo por qué pagarle nada, no tengo por qué pasar por esto, o realmente se maneja de otra manera. Pregunto porque desconozco. ¿Cómo se maneja eso, Rogelio? Lastimosamente el tema del pase solamente aquí sigue ocurriendo. El mundo ya desechó. El vínculo con un club es a través de un contrato, ¿verdad? El tema del pase sirve solamente para extorsionar, generalmente. No puede tener precio, por ejemplo. Y aquí vimos nosotros que el contrapase tenía precio inclusive, ¿verdad? Los derechos federativos se relacionan solamente a un trámite administrativo para posibilitar que el jugador juegue. No tiene un valor monetario. El vínculo al vínculo es lo que se le puede poner un valor, ¿verdad? O sea, los derechos económicos que se llaman. Así que lo primero que tenemos que hacer es eliminar el tema del pase. Nosotros, y nuevamente tengo que mencionarla, a la doctora Teresa Martínez, le hemos acercado un montón de casos de extorsión y lo hemos por medio del pase y lo hemos sacado adelante. Hoy nosotros recibimos a todos los que son extorsionados con el tema del pase, ¿verdad? Y le hacemos llegar a la fiscalía y lo sacamos adelante. Pero a ver, el chico entonces que jugó en colegiales o que jugó en Sport Colombia desde los 12 años hasta los 18, ¿qué hace cuando viene después Cerro Porteño o viene después Olimpia o viene Libertad y le dice, quiero llevarte? Y resulta que yo soy el que le tuvo a Juan Carlos, que es ese chico, todo el tiempo conmigo en casa, lo tuve bien, trabajé con él, le di de comer, le di una casa, todo. ¿Cómo quedo yo como empresario en ese momento? ¿Cómo se maneja eso en la realidad? Lo que pasa es que los derechos federativos no pueden estar en poder de terceros. O sea, que no le pueden pertenecer a terceros los derechos federativos, ¿verdad? Pueden haber derechos por medio de una representación que acordó, si es menor, con los padres, ¿verdad? Generalmente se firman unos acuerdos leoninos imposibles, tan leoninos que no se pueden cumplir, ¿verdad? También en esos casos nosotros, como futbolistas asociados del Paraguay, intervenimos, ¿verdad? Ahora, los clubes que los formaron, generalmente hoy la FIFA tiene establecidos los derechos de formación y de solidaridad cuando son transferidos al exterior. Y a nivel nacional, nosotros hace 5 años que ya propusimos los derechos federativos a nivel nacional, para que los clubes del interior que forman a sus chicos, cuando esos chicos son transferidos, vienen a Asunción, a clubes de la capital o de los alrededores que juegan tanto en primera como en intermedia, reciban eso que es la consecuencia de los procesos formativos que ellos llevaron adelante. Eso es urgente implementarlo para que esos clubes reciban lo que les corresponde por la formación de sus futbolistas jóvenes. Y en general, digamos, hay muchas instituciones ya en Paraguay que tienen estas pensiones o son muy pocos, digamos los clubes grandes. Sí, yo creo que la mitad de los clubes de primera hoy ya tienen eso, ¿verdad? Y algunos que no lo tienen generalmente los hacen hospedar en casas de familias, amigas y ese tema.
Normalmente en primera con estos chicos no ocurren estas situaciones, ¿verdad? El gran tema es cuando caen directamente en manos de oportunistas, ¿verdad? Representantes o dirigentes que hacen también de representantes y están en los clubes, ¿no? ¿Cómo te enteraste de este problema en particular de Rubio Ñu? ¿A través de la prensa también o cómo tomaste conocimiento? La primera información que recibí es de Anthony Silva. Él me llamó y me habló del tema. Desde ese mismo momento lo indagué. ¿Había salido en la prensa antes y Anthony escuchó y te contó? No. Me parece que a él le llegó uno de los videos y desde ese momento nos comenzamos a movernos, ¿verdad? Y cuando nos vimos los dos primeros videos, al día siguiente ya nos comunicamos con la doctora Teresa Martínez para denunciar el caso. ¿Y qué encontraste en general como problemática que se daba en ese club? Además del recorrido que terminaste encontrando, dijiste materiales pornográficos, había creo que también balas en el lugar, sí. Una cantidad de situaciones irregulares, pero ¿qué encontraste vos en general de irregularidades respecto al manejo propiamente del club? Y generalmente es un club de liga, ¿verdad? El orden es lo que menos hay en estos clubes, ¿verdad? Y más todavía ahí, ¿verdad? Y eso de alguna manera presagia el funcionamiento club, ¿verdad? Y además con todo lo que ya había visto en los videos, se confirmó lo que pensaba de eso, ¿verdad? O sea, son clubes que funcionan anárquicamente y de acuerdo al interés de quien lo dirige. ¿Y Antonio González era presidente del club efectivamente? Yo no sé si en el organigrama de la comisión directiva figuraba como presidente, pero todo Luque sabe que es el mandamás hace más de 10 años, ¿verdad? Hace más de 10 años. Además, sí, eso es lo que habla la gente, ¿verdad? O sea, y además fue también presidente de alguna de las comisiones de la liga, ¿no? ¿Y es regular o es irregular, Rogelio, que él maneje dos instituciones al mismo tiempo? Totalmente. Porque hablaba en un momento de Rubio Ñu, en otro momento de Marta Atlético. Son dos instituciones diferentes. Son dos instituciones diferentes que juegan en la misma categoría, ¿verdad? Y él es presidente de ambas instituciones. Él manda más de las dos instituciones, ¿verdad? O sea, eso no se permite en ninguna parte del mundo. No podría ser, ¿verdad? O sea, entonces, aquí sabemos, convivimos con ellos, ¿verdad? Y no hacemos nada para cambiarlo, ¿no? ¿Y llegaste a conversar con él? No. Pero estuviste con él frente a frente, digamos. Claro, escuché todo o sea, la misma cosa. Él mismo aseguraba que él mismo se encargaba de ir a buscar a los chicos al interior del país. Él los alimentaba. O sea, todo lo que después dijo también en la prensa. Y no es el único caso de un futbolista. Yo hoy estaba pasando en la radio un audio de un futbolista en el año 2014, una conversación en la FM Azul y Oro, donde el futbolista denunciaba que Antonio González había quedado con una motocicleta de su propiedad. Y básicamente la historia era que Antonio González le reclamó un botín que le dio como parte de lo que tenía que usar en el club. El futbolista no le quiso devolver el botín, porque dijo, eso es mío, en realidad es mío, no es de él. Entonces le retuvo la moto. Y en ese momento, cuando es abordado el futbolista, cuenta que en realidad él hace rato ya venía recibiendo presiones de todo tipo, al punto que le enviaba mensajes pidiéndole que se acostara con él, que mantuvieran relaciones sexuales, que le tiraba piropos estando él con la novia, y la novia hasta ya empezaba a desconfiar diciendo, ¿qué pasa que te habla de esta manera? Un momento después entra al aire el Antonio González y dice, pero si yo tengo videos de él conmigo, nos acostamos más de 5 veces y estuvimos juntos más de 5 veces. Entonces eran como mecanismos de presión permanente que se daban
El muchacho decía, no, yo lo único que quiero es que me devuelvan mi moto, él está mintiendo, es muy capaz de pagarle a 3 o 4 futbolistas y que hablen y digan que yo me acosté con él. O sea, una historia que giraba todo el tiempo en torno a favores y cuestiones sexuales y un manejo del club donde prácticamente era dependiendo de quién se acostaba con él, según relatan los futbolistas. ¿Ustedes llegaron a conocer de otros testimonios similares, Rogelio? Hay un montón de comentarios, ¿verdad? Yo estuve también con gente de la radio y ellos comentaban casos, ¿verdad? Pero si nos reducimos solamente a los 2 videos que se viralizaron, ¿verdad? Podemos darnos cuenta que verdaderamente él estimula un escenario de depravación tremendo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que a nosotros más nos preocupó. ¿Por qué razón? Porque ahí llegan chicos de 14, 15, 16, 17 años, ¿verdad? Deseosos de formarse para el fútbol, ¿verdad? Y están expuestos a esta realidad, ¿verdad? Por ese motivo, ni bien salimos de hablar con la doctora Teresa Martínez, también nos comunicamos con el ministro de la Niñez, ¿verdad? Porque esto verdaderamente tiene que llevarnos a una investigación seria y tiene que ser castigado con ejemplaridad, porque esto no puede ocurrir en un recinto en donde uno se va a cultivarse en cuerpo y mente, ¿verdad? O sea, esa es la parte que más a nosotros nos preocupa, ¿verdad? Ya sabíamos que en los clubes del interior funcionan 3 meses, 4 meses al año y 2 horitas por día. Y después está cubierto de yuyales. Y pasan los muchachos la muralla y ahí están fumando cualquier cosa o se alcoholizan y se drogan, ¿verdad? Pero esto ya es demasiado. O sea, yo creo que es el momento de hacer una cosa verdaderamente importante, ¿verdad? No sé, quisiera, seguramente vos lo sabés también, ¿verdad? Una realidad tan linda que ocurrió en Islandia cuando su población juvenil de más del 80% estaba totalmente inserto en el alcoholismo y en las drogas, ¿verdad? Y 20 años llevaron adelante un proyecto en el cual la herramienta educativa y de formación fue el deporte. Y ahora, con menos de 100 futbolistas profesionales, van a jugar el Mundial de Rusia. O sea, espectacular, una realidad transformadora a través del deporte. ¿Cómo nosotros hoy no podemos hacer algo importante también? Y todos esos niños y jóvenes que hoy en las esquinas de nuestras casas se están alcoholizando y drogando, meterlos en las canchas para que se eduquen y se formen. Rogelio, hoy sobre eso que estás diciendo, le preguntaba al ministro de Educación y me daba su opinión respecto a esta idea de obligar a que los jóvenes realicen el servicio militar y que no sea ninguna alternativa otra, ni siquiera la objeción de conciencia quizá. Me ha dado su opinión. ¿Qué opinás vos respecto a esta idea de reflotar la obligatoriedad o hacer cumplir la obligatoriedad del servicio militar? ¿Qué opinión te merece? ¿Por qué no lo obligamos a que entren en un campo deportivo? Y que ese montón de canchas no operativas que tenemos en el país, abandonadas prácticamente, se llenen de chicos educándose a través del deporte. ¿Por qué no podríamos llevar? ¿Por qué no fomentaríamos, no masificamos el deporte a nivel escolar y colegial, ¿verdad? Y hacerlo llegar, ¿cuántos recintos militares grandiosos tenemos en el país? De alguna manera eso, prepararlo medianamente, porque casi están todos, ¿verdad? Y que esos recintos se conviertan en parques deportivos en donde los niños se eduquen y se formen a través del deporte. O sea, el mundo nos dice que hoy el deporte y el arte es demasiado importante a la hora de educar y de formar. ¿Por qué no podríamos intentar nosotros salvar a
a ese montón de niños que hoy viven insatisfechos y canalizan su insatisfacción en el trago, en las drogas y en muchas formas de vicio. O sea, ¿vos crees, Rogelio, que como una medida que logre rescatar a la juventud en general de los vicios o de cuestiones como las delincuenciales, por ejemplo, el deporte puede ser mucho más transformador que el servicio militar? Mucho más, mucho más. Y además lo van a hacer con gusto. Sí, las pocas escuelas de fútbol que verdaderamente funcionan bien, que las hay, son prohibitivas al 80% de las familias del Paraguay, ¿verdad? Las Por el otras, las costo. que son más... ¿Cómo? Por el costo. Por el costo, son prohibitivas. Entonces no pueden hacer, no le podemos hacer. Las familias no le mandan a las escuelas de fútbol o a los clubes que cada familia quiere. Manda ahí A la en que la escuela puede. de fútbol y en los clubes que ellos pueden. A la que está cerca. Exactamente. Pero ahí tiene que estar presente el Estado, ¿verdad? Yo hablaba de estos recintos. ¿Por qué no se convierte en grandes centros de formación deportiva, esos grandes cuarteles que están sin hacer nada en nuestro país, por ejemplo? Doy una idea así primaria nomás. Y después darle operatividad y funcionamiento a esos clubes que también vegetan prácticamente en todo el país, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos la magnífica oportunidad de jugar a favor de nuestros niños y nuestros jóvenes a través del arte y del deporte. Rogelio, y en esa misma línea, ¿crees que lo que se tenga que invertir para ello todavía es mucho menor o es gran dinero el que se tiene que invertir para que el deporte llegue verdaderamente a las familias, a los chicos? Y me pongo nomás a pensar mientras te pregunto esto, en algo que se da en la zona del barrio Tacumbú. Yo estoy sorprendido cada vez que paso por ahí, porque hubo un tiempo que el paseo central en el barrio Tacumbú era prácticamente un lugar donde veías a gente tomando todo el tiempo. Pero todo el tiempo. La diversión era sacar la silla, tomar, compartir hasta altas horas, música, y después eso terminaba en un desastre donde los propios padres y los vecinos terminaban preocupados. Hoy pasás a cualquier hora, cualquier día, y todo ese paseo central se convirtió en una cancha al lado de otra, una cancha al lado de otra. Y de gente que está jugando fútbol, que está jugando básquetbol, que está jugando un montón de deportes todo el tiempo y no está metida en los vicios necesariamente. Entonces, me parece que sí es una propuesta que puede caminar mucho más y no sé, vos tenés mayor experiencia en esto, con mayor o menor inversión que la de llevar a los chicos a la milicia, por ejemplo. Yo creo que lo más importante aquí es la voluntad de jugar a favor de nuestros niños y nuestros jóvenes. Eso es lo más, y es una gran deuda interna que tenemos. Y que en cuanto a la falta de bienestar, nosotros vamos a seguir pagando facturas costosas si es que no hacemos esto. Mi experiencia, gracias a Dios en el fútbol he recorrido un montón, trabajé mucho tiempo cerca de la Secretaría de Deportes en Chile y sé de lo que puede hacer un Estado a favor de sus niños y de sus jóvenes, especialmente cuando hay un universo tan alto de jóvenes insatisfechos en nuestro país que canalizan de muy mala manera. Rogelio, tenés hoy una propuesta legislativa. ¿Por qué te lanzás a la política? Por una experiencia del fútbol, creo yo. Porque yo sé que tengo la experiencia linda de que haciendo un buen esfuerzo en el fútbol, ¿verdad? En el fútbol se llegan a los objetivos, pero hay que estar en la cancha. Desde fuera de la cancha, de la gradería, uno puede motivar, alentar, pero no es un actor que puede mover, no puede ser elemento de cambio desde la gradería. Desde adentro de la cancha sí se puede lograr cosas.
Y ahí es que decidiste finalmente incursionar en la política. Así mismo. ¿Y qué Sí. proyectos tenés para la política? Principalmente esto del que estábamos hablando, ¿verdad? Yo creo que no tenemos hoy mejor herramienta que apostar por la educación a través del deporte y el arte. Ahí, si la gente me llega a elegir, voy a apostar totalmente en eso. Creo que podemos transformar nuestro país a través de la herramienta del deporte y del arte, de los valores educativos y formativos que tienen tanto el deporte en general, el fútbol en especial y el arte. Yo creo que suena, a ver, suena muy bien, suena muy lindo, suena hasta interesante. Pero finalmente hay una cuestión que es elemental en política. En política se construyen mayorías. Y una voz aislada de la voz del resto o de los intereses del resto o de la agenda del resto probablemente sea una voz interesante pero intrascendente. ¿Cómo pensás construir mayorías? Si es que llegaras al legislativo, por ejemplo, sabiendo que hay partidos que hoy tienen un caudal electoral alto, penosamente alto, dice uno a veces cuando ve ciertas propuestas electorales, pero que finalmente siguen siendo mayoría y tienen sus agendas. ¿Cómo meter esta agenda y cómo construir mayoría seduciendo al resto con esta agenda, Rogelio? Alguna vez en un vestuario soñamos con un sueño grande que parecía imposible, ¿eh? En una Copa América en uno de los casos y en otro caso en volver a un mundial después de 30 años, ¿verdad? Y eso se va construyendo día a día, son procesos activos en el que uno con convicción tiene que ir cambiando acciones, cambiando mentalidades inclusive, ¿verdad? Y atropellando en algunos casos en el que no se consigue con la convicción, ¿verdad? Yo creo que hay gente ya hoy y de alguna manera las últimas elecciones nos dan esa esperanza de que hay gente que que quiere ir a contracorriente. Y yo quiero sumarme a eso. Y a ver, ¿crees que a quienes tenés que convencer tendrían algún tipo de interés en promover proyectos de ese tipo? ¿O mirás el Congreso, mirás la composición que tiene en general y decís que puede llegar a ser mucho más difícil que ganar una Copa América inclusive? Yo creo que los objetivos verdaderamente grandes, importantes, como estos de los que te hablé y que tuve la suerte la gracia de Dios de vivirlo dentro de una cancha, nunca son ni fáciles ni gratuitos. Siempre te exige ese esfuerzo en el segundo aire, ¿verdad? Pero no hay imposibles cuando hay buena voluntad. Y yo creo que en algún momento no podemos, yo pienso que no podemos esperar un tiempo de desesperación mayor para intentar un cambio. ¿Qué opinión te merecen los candidatos hoy a la presidencia de la República? Mario Abdo Benítez, Efraín Alegre. ¿Qué opinión te merecen los candidatos? De alguna manera son dos candidatos que han heredado esta forma de hacer política, ¿verdad? Yo creo que eso lo sabemos todos, ¿verdad? Pero ellos también saben que hoy no pueden ser tan libertinos para seguir haciendo la misma política de antes, que la gente le va a pasar factura si siguen en lo mismo. Por eso creo que van a intentar hacer una política diferente, que de todas maneras no va a ser fácil, ¿verdad? Porque hay estructuras que siguen empotradas ahí y que siempre miran
hacia su propio interés, hacia los intereses partidarios, ¿verdad? Pero es un tiempo en el que tenemos que jugar para la gente y para nuestro país. ¿Y cuál es la propuesta o la agenda programática, digamos, que electoralmente te parece más convincente, más probable, más, de alguna u otra manera, conjugable con tus intereses políticos? ¿La de Mario Abdo o la de Efraín Alegre? La verdad que ninguno, ¿verdad? Porque creo que todavía no vemos ese panorama desprendido del interés partidario para jugar para la gente. Pero tengo esperanza, ¿verdad? Soy una persona de fe y creo que podemos intentar una cosa diferente. O sea que si tuvieras que ir a votar, no votarías por ninguno de los dos. Hoy por lo menos no. ¿Por qué razón? Porque nos han dicho tantas veces, nos han propalado tan buenos proyectos, programas y todas esas cosas, pero eso a la hora de buscarlo en la práctica nos hemos dado cuenta que no lo han buscado, ¿verdad? Entonces, eso es yo creo que lo que yo siento hoy, estoy hablando, es lo que muchísima gente en nuestro país siente, ¿verdad? Por eso ya ha comenzado a pasarle factura a esta forma de hacer política. Rogelio, ¿y cómo sentís la respuesta de la gente hasta ahora en la campaña? Muy buena, realmente buena. Me he ido a los lugares en donde está la gente más necesitada, más laburadora, ¿verdad? Yo siempre fui laburador, hoy me levanto, pongo a las 5 de la mañana mi despertador y cuando suena ya me encuentra preparando el mate para ir al colegio, ¿verdad? Soy una persona laburadora, entonces me acerco a esa gente y verdaderamente he encontrado una respuesta que me da esperanza. ¿Y qué es lo que, digamos, en la expectativa de la gente se siente mayoritariamente? Cuando te ve, digamos, si bien tu agenda puede estar muy marcada al ámbito deportivo por el lugar de donde venís, en contrapartida, ¿qué crees que la gente espera de vos? Que verdaderamente le representemos en sus intereses, ¿verdad? O sea, que la gente sienta que estemos a través de la legislación, de lo que legislemos, estemos cerca de ellos, que lo que produce el país alcance a la gente que más necesita, ¿verdad? Que en el departamento central, en donde me he paseado y he compartido con la gente, he sentido que la gente no come todo lo que quisiera comer, ¿verdad? Y eso a veces compartirlo es doloroso, ¿verdad? O sea, yo gracias a Dios estoy bien, ¿verdad? Soy una persona laburadora y tengo fuerza suficiente para seguir laburando, ¿verdad? Y ese esfuerzo quisiera hacerlo a favor de la gente. Como alguna vez lo hicimos para darle satisfacción desde dentro de la cancha, hoy darle satisfacción para mejorar su bienestar, su calidad de vida. Rogelio, algo que le quieras decir a la gente en general, digamos, al que no tuvo todavía la posibilidad de escuchar tu propuesta, de conocer por qué cargo estás pugnando, qué le estás pidiendo a la gente, qué le prometes en contrapartida a la gente, ¿qué le dirías en un minuto a la persona que lo está viendo en este momento? Por sobre todas las cosas que así como nos acompañó alentándonos en los grandes partidos de la selección paraguaya, que apuesten también y que nos acompañen y que nos hagan sus representantes en el Parlamento. Verdaderamente vamos a jugar a favor de la gente. O sea, no me voy a apartar ni un centímetro del deseo de jugar para la gente.
Te agradezco por estar con nosotros, Rogelio. Gracias, Santiago. Nosotros vamos cerrando esta edición de Al Pie de la Letra. El próximo martes, por supuesto, nos vamos a encontrar a las 9 de la noche. Mañana, desde las 6 de la mañana, junto a Enrique Vargas Peña, Fito Cabral y un gran equipo, vamos a hacer, por supuesto, Teleamanecer. A través de la tele, a través de Noticias Paraguay, luego del querido Carlos Báez y todo el equipo de La Lupa Radio también, quienes están desde las 5 de la mañana ya a través de nuestra pantalla. Nos encontramos mañana, tempranito, aquí a través de Noticias Paraguay. Buenas noches para todos.